Probablemente este sea el programa más aburrido que vas a ver. No hay efectos especiales, no hay personajes, no hay espectáculo. Solo ideas, solo conversación muy real. Esto es demasiado aburrido y si te quedas, tal vez no eras tan superficial como pensabas. Hay algo curioso en muchas familias. Todos tienen una opinión sobre tu vida, pero nadie tiene demasiado interés en analizar la suya. Hoy vamos a hablar de los jueces de la mesa familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero empezar con una pregunta simple y directa, pero a la vez es un poco incómoda. ¿Por qué las personas que más critican tu vida muchas veces son las que menos han construido la suya? Y lo curioso es que esto no suele pasar con desconocidos. Pasa en la familia. Porque uno crece pensando que la familia es ese lugar donde te apoyan, donde te entienden, donde te ayudan a crecer supuestamente. Pero con el paso de los años descubres algo muy curioso. En muchas familias hay dos tipos de personas: los que intentan construir algo con su vida y por otro lado los que observan desde la silla opinando. Ese tío que siempre tiene un comentario, ese primo que analiza todas tus decisiones, ese familiar que parece tener un radar especial para detectar errores, pero curiosamente solo en la vida de los demás. Porque cuando se trata de su propia vida, el radar se apaga. Es curioso cómo funcionan esas conversaciones familiares. Tú llegas tranquilo a comer, estás sirviéndote la comida y de repente alguien dice: ¿y todavía sigues con ese trabajo? O peor, ¿y cuándo vas a hacer algo mucho más en serio? Y tú piensas: hermano, llevo días y 10 horas diarias trabajando. Si esto no es serio, no sé qué lo es. Pero la crítica familiar tiene una característica especial, muy especial. Nunca llega sola. Siempre llega acompañada de una superioridad moral muy elegante, como si quien criticara estuviera ofreciendo sabiduría ancestral, cuando en realidad muchas veces está ofreciendo frustración reciclada. Pero hay un tipo de crítica familiar que es especialmente interesante. Ya lo verán. La crítica moral. La crítica de quienes se presentan como ejemplo, esos familiares que hablan mucho de valores, mucho de principios, mucho de cómo debería vivir la gente. Y si en la familia hay tradición religiosa, esto aparece mucho, mucho más. Porque siempre existe estos personajes. Ese familiar que habla mucho de Dios, mucho de moral, mucho de lo correcto. Ese que en cada conversación parece recordarte lo que está bien y lo que está mal. Y uno lo escucha con respeto, pero también con una pequeña duda interna. Porque con el tiempo uno empieza a notar algo muy curioso. Que algunas de las personas que más hablan de moral son las que más disfrutan juzgar a los demás. Son expertos en detectar el pecado ajeno, pero curiosamente tienen mucha dificultad para ver el suyo.
Es como si tuvieran un telescopio gigantesco apuntando hacia afuera y un espejo muy pequeño apuntando hacia adentro. Todos conocemos esa escena familiar. Alguien empieza a hablar de lo mal que está el mundo, de cómo la gente ya no tiene valores, de cómo la juventud está perdida. Y luego pasan 10 minutos criticando a medio mundo, o horas. Critican a la vecina, al primo, al compañero de trabajo, al político, al famoso, a cualquiera que se cruce en la conversación. Y uno escucha todo eso y piensa algo curioso. Si alguien critica a 20 personas en 10 minutos, probablemente el problema no son 20 personas. Probablemente el problema es la necesidad de criticar. Porque hay algo extraño en esa mezcla entre moral y crítica constante. La moral debería servir para mejorarse a uno mismo, pero a veces se usa como herramienta para sentirse superior, grande, como si señalar errores ajenos fuera una forma de demostrar virtud. Y esto es muy curioso, porque muchas tradiciones religiosas hablan de humildad, hablan de compasión, hablan de mirar primero dentro de uno mismo, pero en la práctica a veces ocurre lo contrario. Se habla mucho de pecado, pero siempre del pecado de los demás, del pecado de otros. Se habla mucho de moral, pero aplicada hacia afuera. Y ahí aparece esa imagen curiosa. Personas que se golpean el pecho todo el día diciendo: yo soy una persona correcta, mientras dedican media tarde a analizar la vida de todo el vecindario. Es una contradicción bastante interesante, porque una persona realmente tranquila, muy tranquila consigo misma, no necesita pasar tanto tiempo juzgando a otros. ¿No lo creen? Tiene suficiente trabajo consigo mismo. Y esto no significa que la crítica sea siempre mala. A veces criticar es necesario. A veces señalar errores ayuda. Pero hay una diferencia enorme entre corregir con intención de mejorar y criticar para sentirse superior. Se los explico. La primera construye, la segunda solo alimenta el ego. Y en muchas familias esta dinámica se vuelve casi automática. Alguien intenta algo nuevo, un proyecto, un cambio de vida, una decisión distinta, y aparece el comité de expertos familiares. Siempre. Que te salen diciendo: eso no va a funcionar, yo no lo haría así, eso es una locura, estás loco de la cabeza. Es curioso, es muy curioso todo esto, porque muchas veces quienes dicen eso no han intentado nada diferente en 20 años, pero tienen opiniones muy claras sobre el riesgo ajeno. Es fácil criticar desde la estabilidad de la costumbre. Lo difícil es arriesgarse a construir algo. Y esa es la diferencia fundamental. Hay personas que viven comentando la vida. Y hay personas que viven construyendo la suya. Los comentaristas siempre tienen energía para opinar. Los constructores están demasiado ocupados intentando que algo funcione. Y tal vez por eso llega un momento en la vida donde uno aprende algo importante. No todas las opiniones tienen el mismo peso. Ni siquiera
dentro de la familia. Porque el cariño no siempre viene acompañado de sabiduría. Y el hecho de compartir apellido no significa automáticamente compartir visión. La familia puede darte raíces, pero no puede decidir hacia dónde crecen tus ramas. Eso te toca a ti. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir intentando evitar críticas y empiezas a vivir intentando construir algo que tenga sentido para ti. Aunque no todos lo entiendan, obviamente. Aunque alguien en la próxima comida familiar vuelva a decir, yo en tu lugar lo haría diferente. Y tú puedas simplemente sonreír. Porque ya entendiste algo muy simple. Criticar es fácil. Construir una vida, eso sí requiere valor. Pero también hay algo importante que decir. Porque una cosa es escuchar opiniones y otra muy distinta es permitir ataques constantes. Hay mucha gente que critica, pero cuando alguien les responde, se sorprenden, se escandalizan, se ofenden, se victimizan. Y ahí aparece esa contradicción tan curiosa. Les gusta lanzar comentarios, pero no les gusta recibir respuestas. Es como si quisieran jugar al boxeo, pero solo ellos golpear. Y la vida no funciona así, pues. Si entras al ring, también tienes que estar preparado para recibir golpes. Así que hay algo que conviene recordar. Si alguien decide opinar constantemente sobre la vida de los demás, debería estar preparado para escuchar también opiniones sobre la suya. Porque las conversaciones funcionan en dos direcciones y el respeto también. Así que si alguien quiere paz, que traiga paz. Si alguien quiere respeto, que respete. Y si alguien decide empezar una guerra de críticas, que no se sorprenda cuando la conversación deje de ser tan cómoda. Porque al final, quien reparte juicios todo el día no debería sorprenderse cuando un día alguien le devuelve el espejo. Y por eso este programa se llama Demasiado Aburrido. Porque hablar de responsabilidad, hablar de coherencia y de mirar primero la propia vida antes de juzgar la ajena no es espectacular. Pero probablemente es más útil que pasar la vida criticando desde la mesa familiar. Así que si este episodio te pareció demasiado tranquilo, demasiado reflexivo, demasiado aburrido, perfecto. Porque ya sabes, mejor aburrido que superficial. Nos vemos, cuídense.